de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. Hoy un día especial para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Sus palmas. Cadenas de la muerte me quitó, pero en ella no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Sobre el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo Yo proclamo al que en la cruz por mí murió, que cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Sobre el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. una vez más. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Sobre el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Sobre el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Amén. Tenemos esa libertad en Cristo.
que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable será. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
hay otro nombre, Señor, en la tierra, dado al hombre en el cual sea salvo, Señor. Solamente tu nombre, Señor, tiene poder. Solamente tu nombre, Señor, es digno de alabanza, digno de todo honor y de toda gloria, Señor. El día de hoy te adoramos, te alabamos, Señor, te honramos con nuestra vida, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente con la palabra, con el mensaje del día de hoy, Señor. Te glorificamos, Padre, porque tú diste la vida en una cruz para salvarnos. No lo merecemos. Sin embargo, Señor, tú nos amaste de tal manera que tú diste la vida. Gracias, Padre. Solo nos queda agradecerte con nuestra vida, con nuestra mente, Señor, y con nuestro tiempo. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias, Señor. Hermoso es tu nombre, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey. Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Reunión de jóvenes este sábado 26 de junio a las 4 de la tarde. Y no te pierdas lo que Dios tiene para ti. Queremos invitarte a ser parte de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que se llevará a cabo la primera semana de agosto. Tú puedes servir al Señor en la enseñanza, en juegos, talleres de arte, música y coreografía. Anótate y deja que el Señor te use para bendición de muchos niños. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ya están acá. ¿Cuántos padres hay aquí? Que levanten su mano. Feliz día. Feliz día. Y bueno, no sé si te levantaste esta mañana y como hijo llamaste a tu papá y le dijiste: papá, feliz día. Espero que tengas la oportunidad de hacerlo y también de poder compartir con él este día, pasar un tiempo con él. Sería bueno. Entonces, el tema de hoy es justamente abordando el tema de esa responsabilidad como padres. El tema no es exclusivamente para varones, va a ser como un énfasis, pero espero que Dios pueda también hablar a tu vida y tenga algo para ti y para tu corazón y para tu necesidad, así como David estaba orando. Sí, voy a compartir un poquito, a ver si me da tiempo al final, que hacemos un poquito de la vida de fe, pero me gustaría más abordar la palabra de Dios. Así que busca en tu Biblia Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 43. Marcos 5, 21 al 43. Y fija tus ojos ahí en la lectura de estos versículos. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar nuevamente. Señor, gracias porque en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, se nos permite abrir la Biblia, leerla, estudiarla. Bendice la meditación, la exposición de tu palabra, que alumbre a nuestra mente, llegue a nuestro corazón, para que esto, Señor, pueda ser práctico en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que hemos leído vamos a encontrar un principio general que prácticamente habla estos versículos. Quizás si lo podemos resumir, diríamos que habla acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es entender que Dios tiene el control de cada circunstancia, de cada persona, de cada tiempo o momento de nuestra vida y también de su creación. Ya que Dios es el creador, Dios es el sustentador de su creación, de su obra, y también Dios el redentor. Él planeó una redención para el hombre caído. Entonces Dios nunca ha dejado de ser soberano, nunca ha perdido el control. Dios es soberano. Y este principio nos enseña este relato, ¿okay? Y lo vamos a ver a continuación. Esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres, los que Dios nos ha permitido ser padres, quizás podemos verlo reflejado en esta situación, estas cosas, esas circunstancias que le tocó vivir a Jairo. Circunstancias difíciles realmente, pero lo podemos ver reflejado aquí quizás con lo que le tocó vivir. Y vamos a extraer algunas lecciones importantes para nosotros. Lecciones. La primera de las lecciones que vamos a encontrar es la lección de la humildad. La lección de la humildad. Él tuvo que reconocer, Jairo, tuvo que reconocer sus propias limitaciones. Observa aquí un par de versículos que dice a continuación, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Observa algunos detalles. Primero vamos a ver el escenario. ¿Dónde se encontraban en este relato? Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Dónde habían estado? Están en la región de Galilea, están en el mar de Galilea,
Y también ellos habían estado en una región de los Gadarenos. Él ahí había expulsado demonios. Ellos regresaron y la gente los abordó y él se quedó a la orilla, ahí en las barcas, y estaba bajando, y allá había mucha gente que estaba esperando que llegue Jesús. Y cuando llegó Jesús, y ahí estaba la gente. Entonces, ese es el escenario donde Jesús estaba. Capernaum es el lugar donde Jesús desarrolló su ministerio principalmente, enseñando, sanando y muchas cosas. Ahí pasaron en Galilea de los gentiles, en Capernaum. Entonces, ese es el escenario. Bueno, el contexto general va tocando dos historias al mismo tiempo. Comienza hablando de un hombre, pero en medio de esa historia se introduce otra, como si fuesen dos historias, o son dos historias separadas, ¿no? Pero habla hablando del mismo concepto, de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, también, bueno, ¿cuál es el caso? El primer caso que se presenta es el caso de un hombre. Un hombre dice que era un principal, un hombre que era un principal en la sinagoga. Este hombre era conocido, era importante y tenía muchos estudios, ¿no? Entonces, dice que este hombre tenía una hija. Esa hija era única y esta hija estaba muriendo. Dice que, no dice aquí, en ninguna de las citas, por cierto, ahí aparece Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 9, 18 al 26 está este relato. En Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56 está este mismo relato, y en ningunos aparece ahí qué es específicamente lo que tenía la niña. Dice que era, no dice qué tipo de enfermedad, pero sí podemos deducir que era una enfermedad terminal. Era una enfermedad que en algunos relatos dice que esta niña estaba muriendo literalmente. Y también dice que estaba agonizando, nos dice aquí en el libro de Marcos. Y en otros dice que acababa de morir. Entonces esta era una situación que le había sobrepasado a Jairo. Y por eso buscó a Jesús. Entonces, este es el caso de él. Y luego aborda el caso de una mujer que tenía una enfermedad por 12 años, que había gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba. Entonces también esto es un caso que le sobrepasaba sus límites, sus limitaciones. Ahora, hay situaciones en nuestra vida que esto hace que nos lleve a Dios. Por ejemplo, situaciones de salud. Situaciones de salud que quizás no esperamos, una enfermedad de un hijo, de una hija, de alguien en la familia, quizás una pérdida, una muerte de alguien, una crisis financiera, como en esta mujer dice que había gastado todo lo que tenía, una separación matrimonial. Esto produce algo que nos desborda, que pasa nuestros límites. También problemas interpersonales, problemas no solucionados con un hermano, con un pariente, con alguien del trabajo, que produce amargura, que produce rencor, resentimientos, cosas. También decisiones malas de los hijos, quizás adicciones o diferentes cosas cuando se apartan los hijos, o circunstancias inesperadas, quizás la pérdida del trabajo, enfermedad, desastres naturales, o quizás hay algo que quizás también tenemos en común, que es el COVID, ¿no? No lo pedimos, pero es algo que nos ha sobrepasado, ¿no? Es una circunstancia que nos ha llevado al límite de diferentes cosas, pero a nivel mundial, ¿no? No solamente en nuestro entorno, sino a nivel mundial nos ha afectado. Entonces estas cosas fueron sobrepasando la vida de Jairo. Algo que le pasó en su familia y que le llevó a Dios. Observa que los dos
tanto Jairo como la mujer, Dios hizo tuvo un propósito, que llegaran a Jesús. Y dice que los dos se postraron a sus pies. Yo creo que las crisis o las cosas que nos sobrepasan tienen un propósito, tienen un plan. Y que nosotros podamos decir, bueno, reconocer dónde está Dios y quién nos puede ayudar. Y Jairo tuvo la suficiente humildad de decir, bueno, yo no puedo y necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Reconoció sus limitaciones, fue humilde. Lo segundo es que tuvo dependencia, porque dice aquí el versículo 23 y 24, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Dice ahí, le rogó mucho. Y mostró, ahora, ¿cómo mostró su dependencia tanto Jairo como la mujer? En primer lugar dice que le buscó. ¿Y sabes qué? Le buscó entre la multitud que le apretaba, se hizo paso, se fue abriendo brecha, fue pasando o le dejaron pasar, pero quizás su caso era algo conocido de la gente y la gente le podía haber dicho, bueno, si realmente tiene necesidad, dejémoslo pasar, pero él se hizo brecha y llegó ante Jesús, le buscó. También se postró a sus pies. Y este hecho, no ante cualquier persona se postraba ante reyes y ante una deidad. Y él hizo esa reverencia, siendo el principal de la sinagoga. No le importó su posición, sino que él dejó de lado su posición, su orgullo, y fue lo suficiente humilde para reconocer quién era Jesús y que le podía ayudar. Se postró. También le rogó mucho, insistió en decirle, ven a mi casa. Le rogó mucho. Y yo creo que es bien importante para nosotros como padres, ser padres, que oremos, que insistamos en cosas. No solamente de una semana, de un mes, de un año, de cosas por nuestros hijos, sino constantemente, como Jairo, que insistió mucho, le rogaba mucho, fue insistente. Si tú tienes ahí motivos o cosas que tú estés llevando a Dios, sé insistente, no te canses de orar a Dios como padre. También le invitó a su casa. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Aceptó. Y entonces empezó a caminar rumbo a su casa. Pero ¿sabes qué? Esto se interrumpió por este caso de la mujer, que no dice su nombre, pero tenía un caso no público, sino muy personal. Esa era una mujer que sufría en lo interior y que era una mujer que había sido marginada y que principalmente en la sociedad no era aceptada, porque las mujeres con este tipo de problema eran consideradas inmundas y separadas de la sociedad, tenían que vivir aparte. Entonces eran pues mal vistas. Y entonces ella sí trató de buscar una solución, pero en nada avanzaba. Y ella buscó también y se acercó a Jesús. Ahora, ¿por qué se acercó? Dice aquí la Escritura que se acercó porque escuchó hablar de Jesús. Y qué importante como nosotros como cristianos tenemos que ser luz y testimonio a otros para que escuchen de Dios y se puedan acercar a Dios, ¿no? Que nosotros podamos ser ejemplo para que otros puedan acercarse a Dios, como esta mujer, que de alguien escuchó, ¿no?, que Jesús podía ayudarle. Y ella se acercó porque escuchó hablar de Jesús. También dice que vino por detrás. Y vino por detrás porque ella sí tenía un problema y quería pasar inapercibida. Y recuerdan lo que ella sufría, ¿no?, de discriminación, de rechazo. Entonces ella no quería saber que se entere nadie que estaba ahí.
Entonces, y también no por delante como lo hizo Jairo, sino por detrás. Y también dice que le tocó. Dice, si tan solamente tocar su manto, ¿no? Tocó su manto, el borde de su manto. Y nosotros estamos así de cerca de Dios cuando oramos, ¿no? Y dice que también cuando Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Dice que temblando, ella dijo, yo te toqué. Yo te toco. Confesó la verdad. ¿Sabes? Tanto Jairo, que tenía una necesidad pública como la mujer, Jesús les contestó su petición. Quizás Jesús contestó su oración de forma privada en su casa. Y esta mujer que tenía una petición en su corazón, la contestó de forma pública. Y qué interesante, ¿no? Cuando nosotros decimos, ora por mí, y Dios contesta la oración, ¿no? Cuando es el tiempo, el momento. Pero cuando es algo que solamente yo sé, Dios también lo hace. Dios contesta. Y nosotros sabemos cuando lo hace. Y siempre Dios va a contestar nuestras oraciones. Seamos insistentes, no nos cansemos de orar a Dios. Observa ahí un versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios confiadamente y libremente a través de Jesús, a través de Jesús. Cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu problema, tu situación, te puedes acercar a Dios, te puedes acercar a Dios. Y la tercera de las lecciones, ya vimos la humildad, ya vimos la dependencia, y ahora vamos a ver la tercera lección, que es la paciencia. La paciencia. Él tuvo que ejercitar paciencia. Observa aquí algunos detalles. ¿Cómo ejercitó la paciencia? La paciencia es algo que muchas veces no tenemos, especialmente cuando estamos en situaciones límite. Es como que cualquier cosa nos altera. Y observa aquí que él tuvo que ejercitar en medio de esa presión que él tenía, en medio de la agonía de su hija, de esa necesidad. Él tuvo que ejercitar paciencia. Pero saben, es la manera y la forma como Dios va trabajando en nuestras vidas. Y observa algunos detalles. Dice del versículo 25 al versículo 36, en medio de esta narración se introduce la historia de la mujer. Y observa cómo comienza las dos primeras palabras. Ahí en el versículo 25 dice, pero la mujer. Y observa la primera, pero. Y observa aquí en el versículo 36 también dice, pero Jesús. Entonces es como una pausa en el tiempo que necesitaba la ayuda Jairo y que Jesús estaba ahí. Jesús se detiene. ¿Qué hubieses hecho si estás en el caso de Jairo? Jesús, vamos, porque mi hija se está muriendo. No atiendas a esta mujer, déjala. Mi hija tiene más necesidad, ¿no? Entonces Jesús se detiene para preguntar, ¿quién me tocó? ¿No? Y sus discípulos se asombraban porque todos lo apretaban, ¿no? Lo querían tocar, querían estar al lado de Jesús. Y él hizo una pausa. Y a veces las pausas de Dios no es a veces un día, una semana, un año, 10 años, 20 años, a veces tenemos cosas o situaciones de muchos años y a veces sentimos que Dios no nos contesta, sentimos que Dios no nos oye, sentimos que nuestra oración no llega al techo, sentimos que estamos solos porque oramos y no vemos ningún resultado, pero Dios trabaja con nosotros y ejercita nuestra paciencia. ¿Está ejercitando Dios la paciencia en tu vida? También dice que
aquí hay algunos detalles también, como aparecen en el versículo 21, 24, 27, 31 y 35. Observa que aparece muchas veces la palabra multitud. Cuando llegó Jesús a la orilla del mar había multitud. Cuando Jesús se iba a la casa de Jairo, le seguía la multitud, le apretaba la multitud. Pedro dijo, uno de sus discípulos dijo, ¿por qué dices que alguien te tocó si la multitud te está agarrando? Observa ahí que había mucha gente. Jairo tuvo que pasar entre la multitud. Y siempre las personas, muchas veces, son las que nos van a desanimar, nos van a obstaculizar para llegar a Dios. Son las personas que nos van a decir, bueno, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees tu Biblia? ¿Para qué oras? ¿Para qué le compartes de Dios? No va a cambiar esa persona, déjala. Son las personas que nos van a estorbar para llegar a Dios. No dejes que las personas te impidan llegar a Dios, buscar a Dios, buscar el trono de la gracia de Dios, hallar misericordia. También dice que aquí cuando llegaron a su casa, la gente ahí estaban llorando, estaban lamentando, estaban tristes porque la niña había muerto y se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús y esto es algo a veces que no nos impide llegar a Dios, no nos impide ver a Dios. Esa burla, el menosprecio de Dios, de su palabra, las personas, la pausa, los problemas. Y observe aquí al final, la última de las lecciones es la lección de la fe. Tanto Jairo como la mujer tuvieron que enfrentar una crisis ahí en su fe. Observa aquí un par de versículos, dice, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y Dios tenía un plan, un propósito. Para todo lo que le estaba sucediendo, su circunstancia, tenía un plan. Hay tres cosas importantes. La primera era para que él conociera el poder de Dios. Observa que dijo que Jesús, sabiendo que de él había salido poder, se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Observa también que también Jesús le dijo algunas palabras. Le dijo, no temas, cree solamente. Fueron muy poquitas, pero fueron concretas y suficientes para la necesidad que tenía Jairo. Así son las promesas de Dios, específicas y concretas para cada uno y cada una de nuestras necesidades. También Jairo necesitaba conocer de manera personal a Jesús. Y sabes que Jesús llegó a su casa, entró a su casa. No solamente lo invitó, sino tuvo el privilegio de que Jesús entrara a su casa y él actuara. ¿Le has permitido a Jesús que entre a tu vida? ¿Le has permitido a Jesús que sea tu Salvador, que sea tu Señor, que Él comience a actuar y no tú? Dios siempre tiene un plan, tiene un plan. Él quiere que le conozcamos como es. Él ahí conoció su poder. Él quiere que confiemos en sus promesas, en su palabra, y quiere que creamos en Él de manera personal, de manera personal. ¿Y sabes qué? La presencia de Jesús en su hogar fue la diferencia y la respuesta a sus oraciones. ¿Te acuerdas? Cuando llegó Jesús, la gente estaba lamentando, llorando y creían que ya estaba todo perdido. Pero cuando entró Jesús, hubo vida, hubo gozo y la gente glorificó a Dios. Esto es lo que puede pasar si dejas entrar a Jesús a tu vida. Él puede cambiar y transformar tu vida, tu hogar, tu familia, tu entorno, todo, si tú le permites entrar a Jesús a tu vida. Termino con esto. Mi papá
tuvo 7 hijos, tuve el privilegio de tener 7 hijos. Íbamos a hacer 5, pero al final mis papás decidieron querían tener una niña o niñas, pero fuimos 7 varones, ninguna niña. Y luego consolábamos a mi mamá diciéndole, pero van a llegar las nueras, un día nos vamos a casar y vamos a tener hijas. Y sí, la verdad, nosotros tuvimos 2 hijas. Y mi mamá tiene 5 nueras. Mi papá solamente estudió la primaria, primer año. Y gracias a Dios, él decidió en su juventud creer en Cristo, decidió ser un padre de oración, decidió aferrarse a la palabra de Dios, buscar a Dios, y también decidió ser ejemplo. Y esas 3 cosas le ayudaron mucho. ¿Sabes? Hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. El fundador de Respuestas en Génesis se llama Ken Ham, y él es de Australia, pero vive en Estados Unidos. Es el fundador de Respuestas en Génesis. Y hay un libro que él escribió, Ken Ham, junto con su hermano Steve, y es muy bueno. Se llama La crianza de hijos piadosos en un mundo impío. ¿Y sabes qué principios trata eso? De la importancia de la oración, de la importancia de la palabra y la importancia de ser ejemplo. Mi papá nunca estudió. Aquí está en un libro. Pero ¿sabes qué importante es tener padres que sean temerosos de Dios? Temerosos de Dios. Que con el ejemplo puedan decir, que tengan la autoridad de decir lo que dicen. Y también hay otro libro muy bueno que recomiendo para papás que están comenzando, cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y también hay otro que es para adolescentes, del mismo autor. Es para adolescentes, un tiempo de oportunidad. Se llama The TED Trip. Entonces son libros que quiero recomendar. Y algunas cosas, ya terminando, para las esposas, algunos consejos. En primer lugar, respete a su marido. Es algo que le va a dar su lugar y le va a dar autoridad. También ore por él. Ore constante por él. No le diga cambia, sino deja de decirle eso y comienza a orar. También anímalo. Dile palabras, dale de comer, atiéndelo y dale su lugar. Entonces, esas 3 cosas nos van a ayudar. Lo segundo para los hijos es decirles algo que nos va a animar siempre, es que los hijos sean obedientes. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Sé obediente. Y lo segundo, honra a tu padre. Honra a tu padre, que es una promesa. Y también algo para los papás es ser un padre presente, estar en los momentos de éxitos y fracasos. Estar ahí, cuando están enfermos, cuando están tristes, cuando se gradúan, cuando tienen problemas, está ahí con ellos en esos momentos. También permite que Cristo entre a tu vida, sea el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida. Y también deja que Cristo sea formado en ti, en humildad, en dependencia, en paciencia, en integridad, en fe, en diferentes cualidades de carácter que necesitas que Dios comience a hacer en tu vida. Deja que Cristo sea formado en ti. Sé un padre presente. Sé un padre que busca a Dios, que ora y que reconoce su necesidad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de ser padres. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, porque en algún momento personas nos hablaron de Jesús y pudimos llegar a tus pies. Gracias por los cambios que vas haciendo en nuestra vida y el privilegio que nos das de ser padres y también de poder llamarte Padre. Te pedimos que nos ayudes como padres a ser padres que oramos, padres que te buscamos, padres que reconocemos en ti que tú puedes ayudarnos cualquiera sea nuestra necesidad. Ayúdanos a creer
en tu palabra, en tus promesas. Bendice tu palabra en el corazón, en la vida, de cada circunstancia que estén viviendo mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.